Muy bien, ahora dándole un cierre a lo que veníamos trabajando antes, esta idea de la primacía de la percepción, en particular lo que yo he llamado su carácter fundamental en el sentido de constituir una plataforma o base para otros procesos cognitivos, hacen algunas alusiones, Gallagher y Zavy, a la diferencia con el lenguaje. El lenguaje que podemos decir, digamos, no se le puede restar importancia al lenguaje como el modo en que estructura y transforma muchos procesos cognitivos y en particular que a nosotros seres humanos nos vuelve de alguna manera especiales porque bueno, dentro de los seres dotados de mente, llamémosle así, que podemos pensar, somos los únicos, creemos que somos los únicos que manejan un lenguaje articulado tan sofisticado como son los lenguajes naturales que, bueno, desparramados por el mundo. Entonces, respecto del lenguaje, que es tan importante, también se puede plantear, ¿sí?, esta idea de la percepción como fundamental, ¿sí? Y lo plantean en dos aspectos, ¿no es cierto? En el aspecto de que es la adquisición del lenguaje es posterior a lo que podemos llamar una percepción cabal por parte de los de niños y niñas, ¿sí? ¿Qué quiero decir cabal? Percepción con todas sus letras, digamos, percepción que involucra conceptos como algo que ya vamos a ver en breve, no lo que pasa con los niños recién, los neonatos, los niños recién nacidos que no logran integrar la estimulación sensorial a categorías o a conceptos, ¿sí? Y entonces de alguna manera lo que entendemos que hacen es quiero decir percibir, pero no es percibir justamente, es ser estimulados por digamos, sensaciones variadas de destello de color, destello de luz que no son ordenadas, ¿sí? Entonces, la percepción en los niños y las niñas es anterior, eso no hay ninguna duda, a la adquisición, el manejo del lenguaje, tanto en su comprensión como en su producción. Entonces, por un lado es temporalmente previa a la adquisición del lenguaje, ¿sí? Y no solo eso, sino que es una condición, ¿sí?, para que podamos manejar conceptos que comprendemos, ¿sí?, a través de un lenguaje, de nuevo. Y el ejemplo que dan me parece bastante claro, es decir, uno puede decir que una persona no vidente tiene un manejo de los conceptos de vermellón, bueno, fucsia, rosa, no me acuerdo cuáles son los ejemplos del libro, digamos, puede tener un manejo de esos conceptos, ¿sí?, como púrpura, vermellón, pero va a ser un manejo y una manera, digamos, de comprender a esos conceptos muy diferente de la que alguien tiene que ha tenido una base perceptual para esos conceptos, está claro, ¿no? Entonces, con eso, digamos, quería hacer un cierre al tema de la primacía de la percepción en el sentido particular de ser fundamental, basal, ¿sí? Ahora bien, pasemos a, como ya había aludido antes, hay una conexión fuerte entre este carácter fundamental de la percepción y su carácter directo. Y acá sí nos ponemos con, digamos, si nos ponemos en la piel, digamos, de Gallagher y Zavy, nos estamos enfrentando, como ya les decía antes, a una tradición muy, muy extensa, digamos, una tradición de larga data que viene de la filosofía empirista británica, digamos, gente como John Locke, que ya hablaremos un poquito de su teoría, pero que en definitiva piensan siempre a la percepción como una manera de acceso al mundo, pero una manera indirecta. Así como el lenguaje, así como las representaciones gráficas necesitan un medio, ¿sí?, un intermediario, digamos, que haga de nexo entre sujeto y mundo percibido, también cree esta tradición que para la percepción pasa lo mismo, pero ese medio, ese intermediario se encuentra alojado en la cabeza, ¿sí? No importa si estamos entendiendo esas representaciones internas en términos de procesamiento de la información, ¿sí?, como
estructuras de datos, llamémosle así, si me permiten la analogía con la ciencia de la computación, o si lo estoy entendiendo como, bueno, disparos neuronales, activación de redes en el cerebro y demás, disculpen. Agrego ese cuando no debo y la saco cuando también no debo, así que bueno, en fin, ya aprenderán a bancarme. En fin, vamos de nuevo. A lo que iba es que es una tradición importante, tanto en filosofía, esta de nuevo, la percepción entendida como indirecta, lo que se llaman teorías representacionales, o teorías de los datos sensoriales, teorías representacionales de la percepción y, en su formato original, teoría de los datos sensoriales, es decir, que plantean la percepción como un proceso indirecto. Y no solo es una tradición fuerte en filosofía, sino que, créanme, este es un tema que más o menos he trabajado con más finamente, es de alguna manera una posición, y bueno, que reúne un conjunto de teorías acerca de la percepción, si quieren la percepción, pensemos en la percepción visual, que es absolutamente dominante en el campo de las neurociencias cognitivas y en el campo de la psicología cognitiva. Entonces, de nuevo, nos estamos metiendo, nosotros fenomenólogos, digamos, Galler y Sal, en contra de una tradición muy importante, no solo históricamente, sino hoy mismo en las neurociencias cognitivas, en general, digamos, se entiende que lo que tenemos es un proceso un proceso elaborado, sofisticado, de elaboración interna de representaciones mentales. ¿Sí? Representaciones internas, ¿sí? De nuevo, no importa si lo estamos entendiendo en términos cognitivos, de procesamiento de la información, o en términos netamente neuronales, ¿sí? El punto es que lo que hace el cerebro para percibir es elaborar, ¿sí?, estructuras representacionales, ¿sí? Y es contra esa posición, a la que nos estamos enfrentando cuando afirmamos que la percepción es directa, ¿sí? Lo que van a decir, digamos, Galler y Sabin, en 2 palabras, es que no debemos pensar la percepción como mediada, como que para que podamos percibir necesitamos de nuevo la elaboración interna de representaciones, ¿sí? Si pensamos entonces a la primacía o a la relevancia, ¿sí?, carácter fundamental de la percepción, bueno, este es un aspecto que suma a eso, ¿sí? El hecho de que sea directa tiene que ver, como decíamos justamente en el video anterior, que la percepción nos brinda un acceso a los objetos de la manera más cabal, más completa, más rica, justamente porque se trata de un proceso directo, porque de una manera yo directamente entro en contacto con el mundo, a diferencia de nuevo con los modos intuitivos, como lo que hablamos antes, o imaginativos, que necesitan estar mediados por representaciones gráficas o signos lingüísticos. En este caso, justamente el tema de que la percepción sea fundamental y prioritaria, digamos, respecto a otros fenómenos cognitivos, tiene también que ver con que es un proceso directo, que nos brinda acceso al mundo del modo más cabal que pueda haber, que tenemos, de hecho, ¿sí? ¿Por qué lo logra hacer? Porque es un proceso directo, ¿sí? Pensemos ahora en quienes entienden que esto no es para nada así. Tenemos esta tradición cuyos antecedentes podemos rastrear hasta la filosofía moderna, ¿sí?, siglo XVI, XVII, de pensadores como empiristas, como John Locke, que el que ven en esa imagen ahí, la idea es que para poder percibirse gato, ¿sí?, gato, en este caso el gato es el objeto externo, ¿sí?, yo necesito elaborar internamente un objeto interno que, en caso de que efectivamente esté yo percibiendo bien, ese objeto interno va a tener un parecido, ¿sí?, con el objeto externo ahí afuera, ¿sí? Es decir, de una manera están pensando a la percepción como si fuera lo que Husserl llamaba un modo de referir imaginativo, ¿sí?, o gráfico, ¿está bien? Estas son las famosas teorías representacionales de la percepción. De nuevo, las versiones clásicas se llamaban teorías de los datos sensoriales, pero
teorías representacionales de la percepción engloba todo un conjunto de familia de teorías filosóficas, ¿sí? Que entienden, cuya característica principal es que entienden que siempre para yo tener acceso al mundo necesito de algún intermediario, ¿sí? En el caso, en todos los casos, digamos, estamos hablando de intermediarios internos, ¿sí? Al comienzo se hablaba de ideas en la cabeza, al comienzo, en la filosofía, John Locke, Hume y demás, los grandes empiristas británicos, lo pensaban en términos de ideas en la cabeza o imágenes en la cabeza. Algo así como, de nuevo, tienen en ese dibujito algo simplón, pero digamos, en definitiva, algo parecido a eso debería estar pasando, ¿sí? En el caso de que yo esté percibiendo correctamente, yo lo que tengo es un parecido de mi objeto interno con el objeto externo, ¿sí? En el caso de que yo esté, de nuevo, percibiendo mal, ¿sí? Teniendo un problema en mi proceso visual, bueno, el objeto interno no se correspondería con el objeto externo, ¿sí? Entonces, siempre nuestro acceso cognitivo al mundo está mediado por representaciones, ¿sí? Esa es la idea que engloba, digamos, a todas las teorías representacionales de la percepción. Bueno, hago hincapié, no hice hincapié suficientemente en esto, creo, es que estamos trabajando con las teorías filosóficas de la percepción, ¿sí? Teoría que intenta hacer un análisis del concepto de percepción y ver qué involucra, ¿sí? Y, bueno, de nuevo, la tradición empirista, la tradición de las teorías representacionales de la percepción, la entienden como un proceso indirecto, ¿sí? Mediado por, en este caso, representaciones internas. Objeciones. Obviamente, cuando estamos pensando en términos de teoría filosófica, de posiciones filosóficas, ya tenemos que pensar en que ha habido toda una tradición contraria que ha pensado objeciones para estas posiciones. Y los autores, Gallagher y Sabin, mencionan dos de ellas. En realidad lo hacen, me parece a mí, un poco a las apuradas. Digamos, hay como, de nuevo, chorros, pero ríos de tinta detrás del problema de la percepción y su carácter directo o mediado. Y bueno, de nuevo, presentan solamente estas dos objeciones y un poco, bueno, rápidamente. Pero una de ellas, entiendo yo que lo presentan así porque una de ellas se la debemos a Husserl. Por lo menos una versión de las críticas, de la crítica a las teorías representacionales de la percepción, se la debemos a Husserl, que es el que en otros textos se denomina la objeción escéptica, ¿sí? Es decir, la objeción de que si nosotros pensamos a la percepción como un proceso mediado, como un proceso indirecto, ¿sí? De alguna manera perdemos el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que le estamos dando la posibilidad al escéptico de decirnos, el escéptico saca el mundo externo, digamos, aquel que cree que estamos viviendo de alguna manera en un escenario tipo Matrix, ¿sí? Donde nada de esto es real, todo es fruto de nuestras ideas, de nuestra imaginación, ¿sí? Digamos, cabe la posibilidad lógica de que todo esto, todo lo que ven aquí, todo lo que ven ahora en su escritorio, no sé dónde estarán, no es efectivamente un contacto con un objeto externo, real, existente allí afuera. Pero ¿por qué cabe esta posibilidad? Bueno, por la objeción número 1 que tienen ahí. La pregunta es, si solo tengo contacto directo con mi representación interna, ¿sí? ¿Cómo sé que yo estoy representando algo externo? ¿Cómo sé que esa representación interna efectivamente se parece, ¿sí? a el objeto externo que supuestamente estaría representando? La objeción es obvia. Yo tengo un sujeto, tengo el objeto externo, ¿sí? Si yo digo que la única manera para que este sujeto acceda al conocimiento de ese objeto externo es a través de la formación de una representación interna que se le parece a ese objeto externo, la idea es esta. El sujeto solo tiene contacto directo con este objeto externo, no puede con este objeto interno, con mi idea en la cabeza.
no puede salirse de sí mismo y chequear efectivamente si, si su representación interna se parece o no con aquella externa. ¿Sí? Está cortada, digamos, cortado el vínculo entre la representación interna y el objeto externo. Más que cortado, yo no puedo dar fe de ello. Yo no puedo justificar que efectivamente haya un parecido entre mi representación interna, el gato, y esa cosa allá afuera, que es estos tiernos cuadrúpedos mamíferos que se llaman gatos. ¿Está claro? ¿Está claro por qué perdemos el mundo? Porque todo en realidad podría ser, o sea, nunca podríamos dar fe, nunca podríamos justificar el efectivo parecido entre aquello que yo concibo que es el mundo y cómo efectivamente es el mundo percibido ahí afuera. ¿Sí? Esa es la primera objeción y bueno, la manera un poco despectiva de tratar estas teorías por parte de Husserl, bueno, acompañado por Gallagher y Savi, que se llegan a decir que son posiciones absurdas, bueno, son un poco exagerados quizás con sus apreciaciones, pero el absurdo es pensar a la conciencia como una caja, ¿sí? Una caja, un cajón en el que yo meto, ¿sí? Representaciones de cosas que se pueden o no parecer ahí afuera a cómo son efectivamente las cosas en el mundo. ¿Sí? Repito, el vínculo entre representación interna y mundo allá afuera no lo puedo justificar. ¿Sí? No puedo salirme de mí mismo para chequear efectivamente que mi representación interna se parezca con el objeto externo que supuestamente representa. Otra objeción que se ha hecho desde la filosofía a las teorías representacionales de la percepción va muy en línea, muy de la mano con esto que vengo diciendo, y es el llamado problema del homúnculo. ¿Sí? Esto es así, tendría que ver con que, pueden ver la imagen, pero digamos, todo el problema tiene que ver con que nosotros estamos pensando en la representación mental como si fueran, ¿sí? Fotografías, como si fueran pinturas, ¿sí? Como si fueran representaciones gráficas, ¿está bien? Y eso es un error, ¿sí? Porque, de nuevo, si yo para poder determinar que esa foto se le parece a esa cosa que representa, yo puedo agarrar la foto y esa cosa que representa y compararla, en el caso de representaciones internas o mentales, yo lo que estaría pensando es que dentro de mi cabeza hay una suerte de homúnculo u hombrecillo, ¿sí? Que efectivamente está chequeando si la imagen que yo estoy produciendo se condice, se parece a aquello que está allá afuera, ¿sí? Pero para ese homúnculo, ¿sí? Esa imagen que está viendo también sería un objeto externo y haría falta hacer el mismo proceso para chequear que efectivamente ese objeto externo que está viendo, la imagen se parezca con la imagen la representación que ese hombrecillo estaría produciendo internamente para poder percibir esa imagen. Y claramente, de nuevo, eso va a pasar con ese hombrecillo, el hombrecillo número 2, digamos, y eso se llama en filosofía un regreso al infinito, ¿sí? Digamos, no hay forma de detener, ¿sí? Esta regresión hacia, digamos, la necesidad de que una suerte de intérprete interno pueda comparar imagen generada con objeto allá afuera, ¿sí? Entonces ese es el problema del homúnculo, muy vinculado en realidad con lo anterior y justamente muy asociado a esta manera que tienen tanto muchos filósofos como muchos científicos de pensar a la percepción del modo de como si fuese una imagen, como si fuese la producción de una imagen en la cabeza. ¿Está bien? Sí, la producción de una imagen en la cabeza. Ahora, podría pensarse que estas versiones que estamos trabajando, las teorías representacionales de la percepción, son algo toscas, son algo, simplistas, poco sofisticadas. Pero lo que yo ya les anticipé es que versiones contemporáneas de las teorías representacionales viejas, filosóficas, son efectivamente están siendo elaboradas hoy, desde hace muchos años en realidad,
en ciencia. Y no en ciencia, digo, de la muy interesante, para decirlo así, sino en las fronteras de la ciencia, en los estratos más, de alguna manera, valorados, digamos, o sustentados de conocimiento científico que tengamos en torno de la percepción. Yo le puedo mencionar solamente el caso, que es un caso muy hermoso a nivel histórico, me parece, de Hubel y Wiesel, ¿sí? Que fueron dos investigadores en percepción, neurocientíficos, ganadores del premio Nobel en el 81, creo, que por ganar del premio Nobel, entre otras cosas, por los estudios que hicieron, experimentales que hicieron sobre gatos, en fin, que iba a dar un paréntesis, pero no importa, y tienen justamente, los ganadores del premio Nobel en fisiología sobre tema percepción, tienen justamente el mérito de haber ofrecido una teoría jerárquica de la percepción. Jerárquica, ¿qué quiere decir? Que internamente, en la cabeza, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es ir de a poco elaborando representaciones internas, sumándoles capas de complejidad a los objetos que yo observo, ¿sí? Vamos de a poco. Yo comienzo con una capa de estimulación bidimensional que es la retina, ¿sí? Todo empieza por la retina, si estoy hablando de nuevo de percepción visual, ¿sí? Esa capa bidimensional es una, estimulaciones de fotorreceptores en la retina, ¿sí? La idea es que yo a partir de eso, yo tengo que poder explicar cómo es que elaboro la percepción tan rica que efectivamente tenemos. Una percepción que tiene límites en los objetos, tiene contraste entre objetos, tiene profundidad, ¿sí? Tiene diferencia entre colores de los objetos. Bueno, todas esas características, todos esos detalles, digamos, se lo van a ir elaborando capa tras capa en un proceso jerárquico de nuevo que sube, que se aumenta en complejidad desde la retina, hasta las capas más superiores, digamos, de la corteza visual. Para decirles simplemente que contra quiénes estamos peleando Gallagher y Zag y los fenomenólogos, las fenomenólogas, estamos trabajando con una teoría, de nuevo, muy minoritaria, que cree que la percepción es directa y que no es necesario postular por parte del cerebro esta elaboración gradual, escalonada, ¿sí? Ahí pueden ver una representación de esto que le estoy diciendo, de representaciones internas, ¿sí? Cuando yo llego a una representación interna que efectivamente tenga color, profundidad, contrastes, etcétera, etcétera, yo ahí sí estoy percibiendo efectivamente ese gato, esta taza, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, la idea es que el trabajo del cerebro es comparable al de una suerte de caja negra, ¿sí? Yo estoy encerrado, digamos, en una caja negra y el cerebro recibe nada más que estimulaciones en la retina, ¿sí? A partir de eso, lo que hace el cerebro es activamente elaborar, sofisticar, complejizar esos pobres, digamos, estímulos visuales en la retina, en una capa bidimensional que es la retina. No tengo colores ahí, no tengo tres dimensiones, no tengo profundidad, no tengo nada. Todo eso lo tiene que elaborar el cerebro. Esa sería una forma, digamos, de pensar en el cerebro como una suerte de adivino que está tratando de, a partir de unos pocos datos que me da, a partir en la retina, inferir qué es lo que efectivamente hay ahí afuera, ¿sí? De nuevo, este relato es el dominante y la posición contraria, la posición de una percepción como directa, es absolutamente minoritaria, ¿sí? Eso que quede bien en claro, también para saber un poco de cómo, digamos, parte de lo interesante del texto es que efectivamente está discutiendo con teoría científica. Y en este caso son teorías científicas de primera línea, como les digo, y totalmente, no les diría que asentadas, establecidas, y nada, pero dominantes, ¿sí?
¿Cuáles son las objeciones a estas versiones ya más sofisticadas de las teorías representacionales o de las teorías que entienden que la percepción es un proceso indirecto, ¿sí? Mediado por representaciones internas, por elaboración de representaciones internas? Bueno, la idea de Gallagher y Savvy es doble. Van a decir, el primer punto es que no hace falta, digamos, es totalmente innecesaria la elaboración de un mundo interno para dar cuenta de la percepción. De un mundo interno que se corresponda con el mundo externo y percibido para dar cuenta de la percepción. Y van a dar van a ofrecer dos aspectos de esta crítica, ¿sí? El primer aspecto es que no estaría muy claro qué significa para una red neuronal representar. Digamos, uno piensa en representar como algo que hacen las personas, como algo que hacen los sujetos, ¿sí? Decir que una red neuronal o bueno, un conjunto de neuronas que se active, cuando se activa lo que está haciendo es representando algo, según ellos es complicado a nivel conceptual, ¿sí? No estaría muy claro qué significa decir que mecanismos específicos adentro del cerebro tengan esta capacidad de representar, ¿sí? La capacidad que asociamos a las palabras, a las imágenes, ¿sí? Digamos, esto de que hay imágenes en el cerebro parecería ser un poco contraintuitivo. Eso sería básicamente la idea. Y la otra idea, que en realidad es la más fuerte, es que más allá de lo que usted, neurocientífico o neurocientífica de turno, me quiera contar acerca de cuáles son los mecanismos detrás del cerebro, el punto desde la fenomenología es que un análisis de la percepción la entiende, o sea, si uno se pone a escrutar, ¿sí? A analizar por introspección aquello que nos pasa cuando percibimos, bueno, no se trata de, no parece ser ahí, no hay nada ahí parecido a lo que sería como ver como un cuadro representa, qué sé yo, o una foto representa la ciudad de Bangkok, o un cuadro representa, bueno, lo que quieran, ¿sí? Entonces, básicamente el carácter de la percepción a nivel subjetivo, a nivel introspectivo, es no representacional. No es parecido o sea, lo que me pasa en la cabeza no es algo parecido a la relación que habría entre un cuadro y un retrato y la persona retratada, una foto y la ciudad representada. ¿Está bien? Y acá lo que estaría haciendo falta, ¿sí? Es si estamos negando eso, si estamos negando el carácter representacional de la percepción, es una teoría que venga a llenar el vacío explicativo, ¿sí? Y bueno, lo que van a decir, y esto es el puente para la siguiente parte de la clase, es que la percepción no es representacional, la percepción es actuar, la percepción es acción. La percepción es una forma de acción. Y eso es lo que ellos denominan la teoría enactiva de la percepción, que como les decía ya antes, tiene sus raíces en la tradición ecológica en psicología. De nuevo, a mí me parece que es muy poco, como siempre, Gibson, pobre, James Gibson, siempre ha sido como una nota al pie en psicología, pero incluso supongo yo en la carrera, cuando la vean, muy poco probable que vean algo de Gibson. En realidad, bueno, estamos trabajando en procesos psicológicos básicos, así que no es tan quizás fundamental o es una mínima parte de lo que es el enorme campo de la psicología, pero de todas maneras en la historiografía, ¿no?, de la psicología, Gibson siempre es una nota al pie, siempre es un poco dejado de lado. Y de nuevo, esta idea de que la percepción no es representación, no funciona como una representación, sino que funciona como una forma de acción, una forma de actuar, una forma de hacer cosas en el mundo, ¿sí?, que ellos llaman la teoría enactiva y que tiene su, digamos, de nuevo, presentación más cabal en los 90, tiene sus raíces en la psicología ecológica de James Gibson. Bueno, y a eso nos vamos a dedicar en el siguiente video, donde vamos a analizar dos aspectos básicamente, eso siguiendo con las propiedades, ¿recuerdan? Fundamental, la percepción es fundamental, la percepción es directa, y ahora nos vamos a meter con
dos aspectos muy importantes de esto, de la teoría inactiva de la percepción, que son: la percepción es una forma de actuar y la percepción es holista. Ahí vamos con eso.